Las afecciones respiratorias son los principales problemas en pacientes, dependiendo su edad y sexo. Estos pacientes son analizados minuciosamente por los médicos debido a que se necesita un grado de profundización mucho mayor. Para esto, este motivo de consulta se hace un examen físico donde encontramos la palpación, inspección, ocultación y percusión. Pero en este video nos enfocaremos sobre todo en inspección, palpación y percusión. En las líneas encontramos la línea clavicular, esternal, medio clavicular, tercera costal, medio esternal, paraesternal, axilar anterior, sexta costal y del reborde costal. Si nos vamos al lado de las regiones, encontramos la región supraclavicular, la región infraclavicular, la región esternal y la región mamaria, y por último la región hipocondrio. Encontramos la línea axilar anterior, la línea medio axilar, la línea sexta costal, la línea axilar posterior, la línea del reborde costal, y en las regiones encontramos la región axilar y la región infraaxilar. Encontramos la línea escapuloespinal, la línea vertebral, la línea paravertebral, la línea infraescapular, la línea medio escapular, la línea axilar posterior y la línea duodécima dorsal. Y si nos vamos a las regiones, encontramos la región supraescapular, región escapular, región interescapular y región infraescapular. La inspección es lo que precede a lo demás del examen físico. Durante la inspección podemos encontrar diferentes signos que podemos encontrar en el paciente. En primer lugar, por ejemplo, el estado de nutrición. Un ejemplo de esto podría ser que en los pacientes que presentan tuberculosis crónica pueden presentar caquexia. Lo segundo es algo más fácil de comprender, que es la cianosis. En tercer lugar, también tenemos la posición que quiere el paciente. Un ejemplo de esto es que los pacientes con derrame pleural suelen tomar una posición de cúbito lateral, acostándose del lado del derrame para así disminuir la disnea. Bueno, en primer lugar, vamos a hablar sobre el tórax en ausencia de movimiento. Durante este periodo de la inspección, lo que vamos a identificar será diferentes si el paciente presenta afecciones, ya sea congénitas o adquiridas. Bien, para empezar, aquí tenemos un paciente con un tórax normal, simétrico y que no presenta anomalías. Ahora, algunas anomalías que puede presentar un paciente pueden ser el tórax en tonel, el cual se puede dar por un enfisema pulmonar. También tenemos, por ejemplo, el tórax enfisematoso, que se puede dar por una anomalía en la columna vertebral, una deformación. Y también tenemos el tórax en quilla, el cual se da por una alteración en lo que sería la caja torácica o en el contenido de esta misma. El segundo aspecto principal que cabe recalcar sobre la inspección sería el tórax en movimiento, en el cual el paciente realiza inspiraciones y expiraciones. Las anomalías que se pueden encontrar en esta son menos frecuentes que en el anterior caso, ya que se suelen dar sobre todo en niños. En los tipos de respiraciones, en las condiciones normales podemos encontrar la costal superior en las mujeres, costal abdominal en los hombres y abdominal en los niños. En algunas patologías en las mujeres podemos encontrar la pleuritis y en los hombres ascitis. La frecuencia respiratoria en condiciones normales en un paciente es de 12 a 20 ciclos por minuto. Podemos encontrar 3: taquipnea, bradipnea y hipernea. La taquipnea es el aumento de la frecuencia respiratoria. Bradipnea es la disminución de la frecuencia respiratoria y la hipernea es el aumento, pero con una respiración aumentada. El ritmo respiratorio indica la regularidad de los ciclos en cuanto a relación cronológica de inspiración, expiración y apnea. Lo normal es 3, 2, 1 respectivamente. Respiración de James Stokes.
Son series de respiraciones de profundidad creciente y luego decreciente, después de las cuales el paciente deja de respirar en un periodo que es apnea, durante un periodo variable de 10 a 30 segundos. Se debe fundamentalmente a un aumento de sensibilidad del dióxido de carbono. El retraso circulatorio entre los pulmones y las arterias sistemáticas es causado por una disminución del volumen por minuto. También contribuye a la fluctuación de respiraciones. Debido a la mayor sensibilidad del dióxido de carbono, el paciente hiperventila en exceso y lleva sus niveles tan bajos que se produce una apnea central con la suspensión de respiración. Los niveles de dióxido de carbono comienzan a aumentar nuevamente y descienden a otra respuesta hiperventilatoria, con lo que el ciclo se perpetúa. Es un tipo de respiración periódica en la que alternan apneas de duración variable con ciclos de respiraciones de igual o distinta profundidad. Esta es característica de la meningitis. El compromiso de la parte baja de la protuberancia produce un patrón respiratorio similar denominado respiración en salvas. Consiste en una inspiración amplia, profunda y ruidosa, seguida de una breve pausa y posterior expiración corta y quejumbrosa, para dar paso a una nueva pausa más prolongada. Se observa en los cuadros de acidosis metabólica como la acidosis diabética o la urémica. Frémitos pleural. Esta es una vibración especial que se percibe mediante la palpación. Es de carácter patológico y se origina por el roce de ambas hojas pleurales inflamadas. Se palpa mejor en la inspiración y se localiza con mayor frecuencia en las regiones infraaxilar e inframamaria. El frémito pleural se observa en las pleuritis secas y en las serofluvionosas antes que después de la aparición del derrame. Expansión torácica. Esta semiotecnia es utilizada para poder palpar el espacio que abarcan los pulmones en dicha cavidad durante la inspiración. Entonces, a continuación vamos a realizar dicha técnica. Entonces, para poder realizarla, lo que se debe hacer es de que hay que palpar los vértices. Entonces, a continuación se le pide al paciente que inspire. Entonces, inhala. Exhala. Entonces lo que podemos ver es de que aparte de poder sentir pues el movimiento de los pulmones y su expansión, también podemos inspeccionar el movimiento torácico que se genera. Y se palpan las bases anterior y posterior. Entonces, se busca el espacio intercostal donde están las bases y se pide al paciente que inspire. ¿Ya? Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. En la expansión torácica encontramos bilateral, unilateral y localizada. En bilateral encontramos que el enfisema pulmonar o fibrosis pulmonares difusas. En unilateral encontramos lesiones extendidas o neumotórax total. Y en localizada, tuberculosis o cáncer de pulmón. Una vez tenemos en cuenta dónde se generan las vibraciones vocales, debemos ahora considerar un factor importante que es el sexo del paciente.
Las vibraciones vocales son más notorias en hombres que en mujeres. Esto puesto que los hombres tenemos un tono de voz más bajo y este se transporta mejor a través de los tejidos pulmonares que en el caso de las mujeres que poseen un timbre de voz más alto. 3. Las vibraciones vocales son generadas en las cuerdas vocales y se transportan a través de la columna aérea traqueal y bronquial hacia el parénquima pulmonar. Es por esta razón que nosotros encontramos que en pacientes sanos con un timbre de voz muy alto, generalmente estas vibraciones vocales son imperceptibles. Considerándose en estos pacientes solamente anormal la presencia de asimetrías durante la palpación de estos pacientes. Existen 3 tipos de anormalidades durante las vibraciones vocales, que son el aumento de las vibraciones vocales, la disminución o la abolición de estas vibraciones vocales. La técnica dígito-digital de Gerhardt se basa en que el dedo percutor va a golpear el dedo flexímetro, el cual debe estar ubicado en la superficie sin ejercer demasiada presión, pero debe estar aquí la falange distal. Se golpea inmediatamente detrás de la uña y solamente se debe mover la articulación de la muñeca. Se debe golpear de 2 a 3 veces por sitio. Sonidos al percutir. Sonoridad. En el pulmón aireado o en la zona infraclavicular. Matidez. En el pulmón sin aire, el hígado, el vaso o sobre las masas musculares. Timpanismo. En el estómago, los intestinos o en el espacio de Traube. Submatidez. En el pulmón casi sin aire, la submatidez hepática, quinta costilla derecha. Hipersonoridad. En los pulmones hiperaireados y en el neumotórax.